Entonces, nuestro primer ponente es el compañero Alfredo Barrios. Él nos presenta una ponencia titulada Elementos fantásticos en la novelística cortasariana, el examen y 62 modelo para armar. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, cuando se habla de la novelística cortasariana, uno siempre termina hablando de Rayuela, no solo porque es la obra cumbre de Julio Cortázar, sino porque las otras 5, Divertimento, El examen, Los premios, 62 modelo para armar y Libro de Manuel, no son tan conocidas como la que narra el periplo de Horacio Oliveira. Así que voy a empezar hablando de Rayuela, pero para descartarla, pues es la única de su producción novelística que no tiene un elemento fantástico, aunque sí episodios fársicos, por ejemplo el capítulo del tablón. Antes de olvidarnos de Rayuela, permítanme decir que las 2 novelas que elegí sí tienen relación directa con ella. El examen fue la primera tentativa rayuelesca de Cortázar, pues tiene protagonistas intelectuales, multiplicidad idiomática, intertextualidad muy abundante, mezclas de géneros literarios, experimentaciones formales, juegos léxicos, discusiones literarias y metafísicas. Incluso repite en ambas novelas algunos episodios, ¿no? Por ejemplo, el famoso episodio cuando el protagonista mete la mano en un disco de acetato y le sale un 100 pies. Esa anécdota está en las 2 novelas. 62 modelo para armar, por su parte, tiene que luchar contra el éxito de su hermana mayor. Tarea realmente difícil, ya que hasta su título surge de uno de sus capítulos. Obviamente el 62. Sin embargo, el autor no planteó una continuación de la anterior, sino buscar la realización del libro imposible que imaginó Morelli. Y ahora sí, espero no mencionar más a Rayuela, ni a La Maga, ni a Oliveira, ni nada que tenga que ver con esta. La siguiente pregunta pertinente es, ¿por qué elegir estas 2 por encima de las otras? No lo sé, quizá por su cercanía con la novela Innombrable, o quizá porque cada una de estas tiene un hermano gemelo, y como a mí el tema del doble me parece fascinante, empezaré por este punto. Tanto El examen como 62 fueron concebidas a partir de un libro de cuentos fantásticos. El examen, lo he planteado en distintas ocasiones, es el gemelo malo de Bestiario. Mientras que este es reconocido y amado por todos, la novela fue condenada al ostracismo por más de 3 décadas, pues se publicó en 1986, cuando Cortázar ya tenía 2 años de haber muerto. Y 62 modelo para armar estuvo por poco a punto de ser el siamés de Todos los fuegos el fuego, porque este libro tenía la intención de ser parte de la novela, según la idea original del autor. Cito una carta que le escribe a su editor Francisco Porrúa. Veo un libro no muy largo con 2 partes. La primera estaría formada por 4 o 5 cuentos o nouvelles totalmente independientes en todo sentido. Estos cuentos ya están escritos. Los 3 más importantes los escribí en Chernovio. La segunda parte del libro sería propiamente la novela, que no tendría nada que ver con los cuentos, pero sin embargo contendría en su desarrollo una serie de paralelos o armónicos que incidirían en los cuentos iniciales al punto de que el lector empezaría a verlos desde otra luz. En la novela no aparecerían los personajes de los cuentos, o en todo caso se les vería tangencialmente, como figuras accesorias o episódicas, que sin embargo pondrían en crisis a los cuentos originales. Esto es un esquema provisional y no pasa de una idea nebulosa. Fin de cita. Los cuentos a los que se refiere, según su correspondencia, son textos cuyas técnicas de escritura, intrigas y tratamientos son similares a los de 62. Por ejemplo, la llamada primera persona continua del cuento La señorita Cora es muy similar a los monólogos simultáneos de Helene y Celia, sin contar con que la doctora Helene entra en crisis después de la muerte del paciente que cuidaba, como le ocurre a la enfermera Cora. Otras similitudes las hallamos en el ambiente inglés de Instrucciones para John Howell,
la psicología sencilla y humanizada de los personajes varados en la autopista París-Marsella y el disloque espacio-temporal en los viajes de Marini en la isla Mediodía. Todos estos encuentran su correspondencia en las aventuras narradas en 62 Modelo para Armar. Después de estas breves aclaraciones, empecemos por nuestro tema. El examen es escrita en 1950 a la par de los 8 cuentos fantásticos de Bestiario, lo cual nos sugiere que el autor está inmerso en las posibilidades que este género le ofrecía. La trama se desarrolla en la Argentina peronista y narra la odisea de un pequeño grupo de jóvenes intelectuales en vísperas del examen final de 2 de ellos, Juan y Clara. Ante el reto de escribir una novela, el joven Cortázar contextualiza a sus héroes en un ambiente fantástico nacido de un sueño que tuvo Aurora Bernardes. Cito: soñé la destrucción de Buenos Aires. Fin de cita. El sueño le impresionó tanto que le pidió permiso para escribir sobre esto. De esta manera, por medio de una gran prosopopeya, Cortázar convierte a su ciudad en un ente vivo, pero enfermo y moribundo, que se va pudriendo poco a poco ante la estupefacción de los personajes. Una de las características del fantástico cortasariano es su tendencia a normalizar el hecho que ha transgredido la realidad. Así como el hombre que vomita conejitos y termina por cuidarlos, los habitantes de Buenos Aires del examen, para continuar con su vida cotidiana, intentan negar o justificar el hecho de que su mundo está muriendo, por medio de explicaciones poco o nada científicas acerca de la extraña niebla que los asfixia con extrañas esporas. Otro elemento fantástico utilizado en la novela es un tópico del cual Cortázar se ha valido para infinidad de sus relatos: el doble o el doppelganger. Así pues, los personajes del examen se van multiplicando a lo largo de la trama. Para empezar, los protagonistas no solo comparten aficiones y fobias, o tienen interés amoroso por el mismo personaje femenino, sino incluso físicamente se parecen, altos, flacos, desgarbados. Incluso Abel, el antagonista del drama, es muy parecido a Juan y Andrés Fava. Todavía más, en una escena en que Andrés se desmaya inesperadamente, al despertar, descubre a su lado a un joven desconocido que acaba de morir en condiciones extrañas. El protagonista no deja de tener la sensación de que el muerto es él mismo, y en un juego de falsos recuerdos le parece recordarlo entrando a los mismos cafés, yendo a las mismas salas de teatro o a los mismos conciertos a los que él y sus amigos asistían. El contexto favorece todas estas confusiones. Si bien el gran Cronopio nunca tuvo gran interés por los fantasmas, sí lo tuvo por un tipo de monstruos que terminan por disfrazarse con la cotidianidad para pasar inadvertidos. Abel pertenece a este tipo de monstruos cortasarianos. Su biografía, así como sus acciones, son turbias como el ambiente. Más que un fantasma, parece un demonio que acosa a Juan, Andrés y a Clara a lo largo de toda la novela. Algunos críticos han afirmado que Abel es el mismo Andrés desdoblado, una especie de Mr. Hyde, y que el enfrentamiento que tienen ocurre solamente en la imaginación de este personaje. Andrés descubre que el Abel bíblico era en realidad el malvado y por eso Caín tuvo que matarlo. Él intentará hacer lo mismo en la novela. Finalmente, los pasajes oníricos también son recurrentes en la obra fantástica de Cortázar, pues los sueños dan pie para que lo imposible irrumpa en la realidad. El sueño paradigmático es La noche boca arriba. En algunos episodios del examen, los sueños y las pesadillas tejen una telaraña muy particular para los personajes, que al salir no saben si están dentro del mundo real o todavía están dentro de un sueño. Respecto a 62 Modelo para Armar, empezaremos por decir que es la novela más controversial de Cortázar. Por un lado, algunos críticos consideran como su mejor novela, muy abierta y experimental, y por eso no es de fácil aproximación. Mientras que otros opinan que es un fallo en su carrera, pues la novela plantea, según palabras de Saúl Yurkiewicz, una trama equívoca enrarecida por desplazamientos descontrolables, por actos fallidos, por tropismos involuntarios,
por un alucinante juego de atracciones y de rechazos que desorbita a los personajes, en una historia fundada en el desvío y en el desvarío. Fin de cita. Pero lo que Cortázar pretendía con 62 era crear una novela para que el lector hiciera y deshiciera a su gusto, como un mecano, sin tener la restricción de capítulos salteados, por ejemplo. Pretendía obligarlo a relacionar informaciones, a adivinar, a suponer, a concluir por sí mismo. Para conseguirlo utilizó los diálogos no sense o sin sentido, incontables neologismos y elementos fantásticos. A pesar de que la novela tiene una numeración corrida, el lector podrá entrar y salir por donde quiera, como en un laberinto. ¿Pero qué tipo de laberinto? El libro comienza con Juan, que entra en el restaurante Polydor y nota que en la pared trasera está enmarcada por un gran espejo que multiplica el espacio y a los asistentes. Cuando el comensal gordo habla con el mesero, Juan advierte que el comensal gordo del espejo no es el reflejo del primero, sino es distinto, que dice lo mismo, pero que sus palabras también significan una cosa distinta. ¿Alguien dijo Borges? ¿Tlón? ¿Pierre Menard? Cortázar siempre aceptó que una de las más grandes influencias fue Jorge Luis Borges, otro amante de los laberintos. En varias ocasiones da la impresión de que algunos conceptos borgianos encuentran su realización en Cortázar. Rayuela, como el libro infinito y el jardín de los senderos que se bifurcan, podría ser representado en el laberinto de 62 modelo para armar. El perfecto laberinto cortázariano que abate el tiempo y el espacio. Un lugar donde los personajes no distinguen presente, pasado o futuro sin que esta distinción importe. Por lo demás, las ciudades, los tranvías, incluso las situaciones, no son más que pasadizos por donde transitar. Por eso es posible encontrarse en cualquier punto. Los espejos estarán duplicando, engañando, reflejando a los personajes, igual que las palabras. Nada es casual y nada es causal, pero las claves para desentrañarla están por doquier. Desde el traductor que se enfrenta al mismo tiempo con la frase y el espejo, hasta el caracol Osvaldo distrayéndonos con su laberinto a cuestas, pasando por los juegos de palabras que dicen más de lo que se entienden, además de poemas, cartas, odios, miedos, amores, encuentros y desencuentros que hacen un todo y convierten en la máxima creación estética de Cortázar, según mi opinión. Uno de los elementos fantásticos más extraños e innovadores, no solo en la novelística cortázariana, sino en toda su obra, es la ciudad. A este lugar, que efectivamente tiene edificios, calles, avenidas, tranvías y todo lo que se encuentra en una metrópoli, uno no entra, sino que es la ciudad la que accede a los personajes. ¿Cómo es posible? Gracias a esta idea fija que sintetiza en su célebre frase: lo fantástico irrumpe en lo cotidiano. Puede ocurrir ahora, en medio del sol en que usted y yo estamos conversando. Fin de cita. Así, los personajes pueden estar en París o en Londres, lugares donde se desarrolla la trama, y la ciudad los engulle. De pronto están en un tranvía o en un elevador y saben que ya están dentro de la ciudad. ¿Con qué razón? A veces para recibir un mensaje, a veces para encontrarse con alguien que no sabían que buscaban, a veces incluso para que el asesino encuentre a su víctima. Algunos personajes también fungen como elementos fantásticos en la novela, cuando transgreden las características típicas de un personaje, es decir, cuando no sabes si quien actúa en el drama es una persona, es un animal, un fantasma o una quimera. ¿Cómo confiar en sus palabras y sus acciones? Los dos más singulares de 62 es Feuillée Morte y Mi Paredro. Feuillée Morte, hoja seca u hoja muerta, según la traducción más literal, en principio parecería un apodo, pero no concuerda con la caracterización ni física ni psicológica del personaje, lo cual ha desconcertado a los lectores a lo largo de medio siglo. Aunque pertenece al grupo protagónico, lo único que sabe decir para comunicarse es bis, 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 bis. Por momentos parecería que no es humano, pero en otras se desenvuelve de un modo completamente normal. Vio venir por el andén a la partida de salvamento con Feuillée Morte, ilesa y contentísima en el medio, abrazando a Polanco, besando a Tell
cambiando de lugar con Calac. Bis, 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 decía Feuillée Morte. Este personaje funge como la representación de la inocencia, tópico que siempre inserta Cortázar en sus novelas para contraponer la malicia, egoísmo, negligencia u otros vicios de los protagonistas. Este tipo de personajes se caracteriza porque son indefensos y necesitan los cuidados y protección del grupo. En Divertimento, el gato Tibau Peazzini; en El examen, el coliflor, una auténtica coliflor a la que se le cambia el género; en Rayuela, Rocamadour; y el libro de Manuel, precisamente el bebé Manuel. Mi Paredro, por su parte, nace como un juego. A alguno de ellos se le designa como el paredro, y este cumplirá funciones específicas como mediador o moderador entre los demás. El narrador lo describe así, cito: mi paredro es una rutina en la medida en que siempre había entre nosotros alguno al que llamábamos mi paredro, denominación introducida por Calac y que empleábamos sin el mejor ánimo de burla, puesto que la calidad de paredro aludía, como es sabido, a una entidad asociada a una especie de compadre o sustituto o babysitter de lo excepcional. Fin de cita. Por sus características, parecería que el paredro es una especie de alter ego o doppelganger móvil que va saltando de un personaje a otro. Sin embargo, estas pistas resultan falsas cuando advertimos que su forma de actuar es bastante independiente del resto de todos los personajes. Cito: a mi paredro el equipaje le cabía en un portafolio, entre otras ventajas tenía el poder de pasar sin mayores trámites de las manos de sus amigos que viniera a esperarlo al aeropuerto. Fin de cita. En el camino, otra cita: mi paredro se enteró que Calac y Polanco compartían rioplatensemente una habitación tamaño de un suspiro, que en esos días había conocido a un laudista llamado Marras y que Nicole vivía en un hotel a pocas cuadras. Fin de cita. La comprobación de que mi paredro es un personaje independiente y no un doppelganger se observa en la escena final, cuando se sitúa todos los personajes. Mi paredro también está ahí. Marras está en Londres, Nicole acaba de bajarse del tren, Elena está en el fondo del vagón, Juan está con Tell y Celia con Astin, Calac, Polanco y Feuillée Morte, por su parte, juegan con el caracol Osvaldo. Así como Cortázar tiene en sus novelas personajes que personifican la inocencia, también hay otros que funcionan como una supravisión, entidades ambiguas y un tanto fantasmales, presentes en la diégesis sin que se vean afectados directamente por las situaciones y acontecimientos. Son testigos que apoyan a los héroes de la historia. El insecto en Divertimento, Percio en Los Premios, mi paredro en 62 modelo para armar, el cronista en El examen y el que te dije en el libro de Manuel. Si bien hay muchos elementos fantásticos en esta novela y elementos fantásticos en la novela y enigmas que desentrañar, como vampiros guardianes, muñecas de porcelana con objetos misteriosos ocultos dentro de ella, o sueños y pesadillas compartidos, quizá el que convenga destacar es el paquete. A algunos personajes se les ha encomendado cargar con un paquete. No saben qué es, no saben para quién es, no saben a dónde entregarlo. Lo único que saben es que tienen que transportarlo. Y no pueden pedir ayuda ni abandonarlo por más pesado que esté o por más cansados que se encuentren. Cabe resaltar que, a diferencia de otros libros, en 62 la búsqueda es inútil, por más que se hurgue en el orden causal o algo que respalde a la razón. Quizá la clave del éxito y del fracaso de la novela está en sus páginas centrales, en la que el narrador nos explica. A Juan le gustaba narrar las historias con cierto desorden artístico, mientras que Tell parecía ansiosa por llegar al desenlace. Cortázar escribe con este desorden artístico, arriesgando a que sus lectores no puedan entrar en el libro, ansiosos por saber el final. El problema es que 62 no tiene final. La página no establece el planteamiento. La página 1 establece el planteamiento, con la traducción de la frase del comensal gordo frente al espejo. Si el lector se resiste, la lectura será difícil porque la novela transgrede todo, la realidad, el espacio y el lenguaje. Por tal motivo, Cortázar
apelaba al conocimiento de los elementos fantásticos utilizados por él y otros exponentes del género con anterioridad para que sirviera como mapa o guía para su comprensión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Seguimos ahora con la segunda ponente de la mesa. Es Lucero Rivera Cano, que viene de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Su ponencia se titula En el principio fue el caos, la lógica fantástica de J.R. Wilcock. Tienes la palabra, Lucero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias al seminario por darme la oportunidad de participar. Bueno, les voy a hablar sobre la obra, en específico de la obra de Juan Rodolfo Wilcock, para decir el nombre completo, sobre el caos. Y bueno, se titula En el principio fue el caos, la lógica fantástica de Juan Rodolfo Wilcock. Lo real no es el objeto de representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Esto es de Piglia. La tendencia natural de las cosas es el desorden. Es el epígrafe con el que Wilcock comienza el primero de sus relatos en el caos, obra publicada en 1974 y que además significa su despedida del español, porque después de escribir esta obra, el autor solo escribió en italiano. Tal frase pertenece al físico Erwin Schrödinger, de su libro ¿Qué es la vida?, en el cual reflexiona acerca de los principios de la entropía en todos los sistemas vivos. Dicho epígrafe, el único en todo el volumen, funciona como antesala para adentrarnos en el universo literario de Wilcock, en el que, efectivamente, el caos es una constante durante la lectura. Hasta la fecha, el nombre de Juan Rodolfo Wilcock, nacido en 1919, dice poco en la literatura latinoamericana. Ingeniero de profesión, este autor argentino sucumbió ante las letras y comenzó una prolífica carrera como poeta que lo aproximó a los círculos literarios de la generación del 40 argentina, junto a otros escritores como Olga Orozco, Aldo Pellegrini y Eduardo Molina. Como respuesta a sus habilidades literarias, al poco tiempo fue reconocido por los miembros del Grupo Sur y posteriormente se integró a la revista, donde colaboró de modo regular. Sin embargo, su permanencia no duró mucho, y a pesar de su gran amistad con Silvina Ocampo, con quien en 1956 escribió la obra de teatro Los Traidores, Wilcock se deslindó de la publicación. Para él, Sur representó, más que un medio de consagración literaria, una forma de poder intelectual que restringió la manera de escribir y leer la literatura nacional, postura que, a la par del contexto sociopolítico de los años 50, es decir, el comienzo del peronismo en 1956, dio paso a su exilio a Italia en el 57, donde murió en 1978. La lógica fantástica en el caos. Los cuentos que integran el caos son, con frecuencia, inclasificables. En estos, la extrema violencia deviene en crueldad, mientras el absurdo frente a las situaciones planteadas trae consigo la risa incómoda de los lectores. En dicha colección de relatos, la realidad literaria es presentada como un mundo ya consumido por el desorden, por lo inconmensurable. No obstante, en tal universo pareciera que una fractura más sería imposible, pero Wilcock nos demuestra que siempre hay algo, un mínimo factor que detona el derrumbamiento. En este sentido, en la mayoría de sus textos podemos vincular aquel detonante con lo fantástico, es decir, y cito a Roger Calois, la irrupción de lo inadmisible en el seno de la legalidad cotidiana. Cierro cita. Así, lo fantástico emerge del choque de dos órdenes y representa casi siempre una ruptura con la organización del mundo y sus leyes naturales. Para Irene Bessier, cito, el relato fantástico tiene como motor el problema de la naturaleza, de la ley, de la norma. La no realidad plantea siempre la pregunta sobre el acontecimiento, pero dicho acontecimiento es un atentado contra el orden del bien, del mal, de lo natural, de lo sobrenatural, de la sociedad. Cierro cita. Desde esta perspectiva, es necesario preguntarnos si el orden que nos plantea Wilcock está de facto subvertido, en contraposición a los códigos de lo real extratextual, entonces, ¿desde qué parámetros se suscita la transgresión? Ese atentado contra la norma, como lo señala Bessier. Para nuestro autor, la realidad no representa un espacio uniforme e inalterable, sino precisamente, a través de sus relatos, la expone como una materia contaminada por una transgresión constante. En consecuencia, el orden es tan improbable y a la vez tan posible como el caos. Ninguno se excluye, pero a su vez los dos se confrontan.
De este principio podríamos asumir que la realidad construida en el caos es por sí misma una paradoja que pone en crisis los paradigmas bajo los cuales la concebimos. Un choque cognitivo que despliega lo que en un principio se mantenía oculto. Entonces, este carácter paradójico propicia un pensamiento crítico respecto a los sistemas de nuestro mundo y los cimientos que lo sostienen. Desde diversas teorías, el caos representa un preludio al orden. Basta recordar el Big Bang o el Génesis bíblico. De manera inversa, Wilcock lo propone como un reflejo deforme de este. Osvaldo Aguirre, uno de los principales críticos en la obra de Wilcock, lo explica del siguiente modo, y cito: «El orden es una forma del caos, pero el caos es por definición lo que desconoce cualquier forma». Cierro cita. Si bien es cierto que, como afirma el crítico, el caos desconoce cualquier forma, en los relatos de Wilcock, esa forma se materializa en la construcción de una realidad abyecta, en la cual cada irrupción se potencia desde su aparente imposibilidad. De ahí que el orden se desnaturaliza, está ahí como correlato del caos, pero la delimitación entre ambos es casi irreconocible. Ya nos advierte el narrador en el primer relato, y lo cito: «El caos será siempre el mismo. El viejo orden solo se había llamado orden porque al hombre le encanta usar esa palabra, pero con un poco de buena voluntad también podía haberse llamado el viejo caos». Cierro cita. A partir de las ideas anteriores, y sobre todo partiendo del concepto de realidad que propone la obra en su conjunto, podemos explorar algunos recursos que problematizan el carácter fantástico en el caos. Para ello, y debido a las particularidades de este trabajo, tomaré como ejemplo solo 3 cuentos del volumen. El primero de estos, El caos, así se titula, es homónimo al libro, desde mi perspectiva funciona como una especie de umbral para los lectores. La historia gira en torno a un hombre que, con grandes intereses filosóficos, se cuestiona acerca de la verdad del universo. No obstante, este personaje tiene ciertas características que es preciso señalar. Y cito: «Debo confesar que padezco algunos impedimentos físicos. Por ejemplo, en una mano tengo 3 dedos, y en la otra, por desgracia la derecha, solamente 2. Soy extremadamente visco de nacimiento. Por otra parte, debo aclarar que este molesto defecto físico, el estrabismo, no es en mí tan marcado como podría suponerse, ya que afecta uno solo de mis ojos, el derecho. El izquierdo lo perdí cuando niño mientras jugaba el histórico juego de Guillermo Tell». Cierro cita. La ironía es evidente. Además de estos rasgos, el incipiente filósofo es casi sordo y sufre constantes ataques epilépticos que lo mantienen a disposición de sus lacayos. Tras varias vicisitudes, el personaje encuentra en el caos la respuesta a sus cuestionamientos. Entonces decide transformar su palacio en un caos perenne, paradójicamente organizado por él mismo. A lo largo del cuento, vemos cómo la realidad se reconfigura y el caos, poco a poco, se impone como la vida diaria de los habitantes de esta nueva ciudad. Los órdenes que se impugnan son tan claros como el afuera y el adentro del palacio, aunque al final esta barrera sea imperceptible. Lo insólito del relato es que nadie de los huéspedes se sorprende. Para todos ellos, pese a las dinámicas en apariencia inocentes pero al mismo tiempo violentas que el nuevo gobernante impone, ese nuevo caos se torna en el viejo orden. Y cito: «Nadie se dio cuenta cuando el estado de fiesta permanente se convirtió en el estado de la normalidad». La fractura no se ve restituida. Por el contrario, la amenaza, lo otro, se apodera de la cotidianidad y la consume. En este sentido, la idea de frontera como elemento importante en la literatura fantástica se evidencia. Al respecto, Víctor Bravo apunta, y cito: «Lo fantástico se produce cuando uno de los ámbitos, transgrediendo el límite, invade al otro para perturbarlo, negarlo, tacharlo o aniquilarlo». Y cierro cita. De tal premisa, podemos tejer un vínculo con 2 grandes autores de la tradición argentina, en específico con 2 de sus relatos. El primero, El zapallo que se hizo Cosmos, de Macedonio Fernández, y el emblemático Tlönuk Baror Vistertius, de Borges. En estos, la amenaza de un mundo que se apodera del otro también es notoria. Sin embargo, a diferencia de estas historias, donde el final solo sugiere la intromisión del otro universo, Wilcock no cierra su relato con la incertidumbre ni con el temor. Por el contrario, muestra con minucia los detalles del apropiamiento y la conformación de un nuevo sistema, en cuyo espacio su protagonista se convierte en, y cito, gobernante justo, laborioso y progresista. La estrecha relación que lo fantástico mantiene con otros géneros literarios ha sido ampliamente señalada en muchas de sus aproximaciones teóricas. Así, la literatura del absurdo, por
dejarlo en términos generales, también mantiene un fuerte vínculo con el género que nos ocupa. Si bien es cierto que ambos presentan características propias, es innegable que coinciden en el despliegue de otras posibilidades del orden. El caos me parece un ejemplo claro de esta relación. Este relato se encuentra en los márgenes de ambos géneros, hecho que propicia un extrañamiento mayor del lector ante un suceso que no encuentra ninguna explicación racional. Lo absurdo, al igual que lo fantástico, no es una vía de escape, sino una desestabilización de los cimientos que sostienen la realidad. En un artículo que se titula Otra manera de mirar género fantástico y literatura del absurdo, Gerard Torres Rabasa apunta lo siguiente. Absurdo y fantástico comparten su subversiva apertura del orden de lo real, su erosión de la idea tradicional de realidad, su problematización del orden establecido. Interrogan incluso al mundo mismo sobre su validez, pero sin proponer jamás otra lógica, sin elaborar otro discurso pleno, sin vislumbrar otro orden coherente. Abogan por detenerse en el umbral, señalan crisis, dibujan una interrogante, instauran una duda. Pero, ¿cuál es la duda en el texto en cuestión? Quizá la posibilidad de vivir ya inmersos en el caos, aún sin percibir la diferencia. Por tanto, esta ambigüedad simbrada en la historia confronta no solo la normalidad de los personajes, sino que traspasa los límites narrativos para instalarse en la conciencia del lector. ¿Nuestro orden puede ser una variante del caos? Con este cuento, Wilcock pone en tela de juicio los sistemas que legitiman el orden y el poder. Asimismo, aboga por una de las potencialidades de la literatura fantástica, cuestionar los paradigmas de lo real, no solo literario, sino extratextual. Felicidad es otro de los relatos donde podemos descubrir estos mismos mecanismos. La historia se desarrolla en Colquetá, un lugar indeterminado dentro del territorio argentino, en donde año tras año se quema un muñeco de cartón en representación del dios Momo. No obstante, para este próximo evento, el gobierno peronista ha decidido quemar a un opositor, o sea, a un hombre de verdad. Sin embargo, Trenti, el protagonista, advierte algo extraño. Si ya no queda nadie de la oposición, observó Trenti. Y le responden, quedamos nosotros, los constructivos. Aunque votamos por Perón, el Consejo Superior ha decidido hace 2 semanas declararnos oposición. Ayer llegó el telegrama. En este cuento, como en muchos otros del autor, la crítica al peronismo se hace evidente a través de la ironía, recurso que es por sí mismo crítico y desestabilizador. Entonces, tras el informe del secretario, a Trenti le notifican su destino. Será sacrificado durante las festividades. Pese a su completa negativa, este hombre acude a Colquetá con la esperanza de cambiar su fortuna. Empero, durante el éxtasis carnavalesco, sucede algo por lo menos insólito. En medio de fiebres y alucinaciones, Trenti se convence de su muerte y además la celebra con sus verdugos. Al final del relato, de aquel hombre solo se oye, y cito, un último alarido crepitante y el sonido de la madera que cruje con el fuego. Resulta difícil definir si este relato es o no fantástico, aunque una cierta incomodidad se hace presente tras la lectura. Cito, en lo fantástico moderno, apunta Roger Boceto, se produce indudablemente algo absurdo, irracional, que no es percibido como la irrupción de un orden superior, sino más bien como un impedimento, una perturbación, un desorden que se introduce por fallas mínimas. Y cierro cita. De esta manera, la situación que en un inicio se plantea como absurda, deviene, quizá, en un hecho fantástico. ¿Trenti realmente muere? ¿Y qué lleva al protagonista a asumir su muerte si es que realmente se suscita de esa forma? Y sobre todo, ¿por qué le produce tal felicidad, como se titula el cuento, que lo vayan a sacrificar? Guardando las diferencias estéticas y cabe añadir personales entre Borges y Wilcock, que bueno, haré un paréntesis nada más como un chisme literario, que Borges y Wilcock fueron muy cercanos, pertenecieron a Sur casi al mismo tiempo, pero entre los dos había una relación bastante complicada, por decirlo menos. Borges decía que lo insoportable de Wilcock era evidente en sus relatos, que no necesitaba conocerlo en persona, ¿no? Y bueno, guardando estas diferencias, me parece que este cuento enfatiza la idea de destino que con gran maestría explotó el autor de ficciones, es decir, la pugna constante entre subvertir un destino establecido o la aceptación de dicha fatalidad. En el libro Literaturas indigentes y placeres bajos, Reinaldo Ladaga problematiza esta relación.
Cito: para Borges y Cortázar, mucho de lo fantástico consiste en dejar la sospecha, sobre todo en la culminación de actos violentos. Para Wilcock, el procedimiento se da a la inversa. Él muestra con extremo detalle las imágenes, las muertes. Cierro cita. Esto, desde mi perspectiva, confluye con la imposible restitución del orden, y más importante aún, con la confrontación a los límites del propio lector. Porque si bien es cierto que en la mayoría de sus relatos los personajes no manifiestan una gran sorpresa ante lo anómalo, los lectores no podemos abstraernos frente a lo irracional de tales circunstancias. Uno de los cuentos que más se aproxima al fantástico tradicional es Los Donguis, este cuento se incluyó en la segunda edición de la Antología de la Literatura Fantástica, editada por Bioy, Silvina Ocampo y Borges. En este cuento, un joven ingeniero descubre que bajo la red del metro de Buenos Aires viven unas criaturas que, según algunos rumores, son parecidos a un lechón transparente, pero que, y cito, tienen tan adelantado el sistema digestivo que estos bichos pueden digerir cualquier cosa, hasta la tierra, el fierro, el cemento. Son puro sistema digestivo, tragan lo que ven. Y cierro cita. Hasta aquí, el planteamiento del relato recuerda otros textos ya clásicos respecto a la presencia de seres sobrenaturales que amenazan con destruir el mundo. Recordemos a Lovecraft y otros más, ¿no? No obstante, el giro que Wilcock propone enfatiza otra situación. Una noche, mientras nuestro ingeniero da un paseo con su novia por el Parque Lezama, de repente logra ver a los donguis, los percibe, y de modo incomprensible siente simpatía por aquellas bestias. Entonces, casi como un impulso natural, decide arrojar a la chica a ese hoyo, para que las criaturas se encarguen de la situación. Y cito: miré con curiosidad espontánea. Se distinguía apenas la pollera de crisantemos y sobre ella el movimiento epiléptico de las vastas babosas en masticación. Me fui casi asqueado pero contento. Al salir del parque, silbaba. Cierro cita. Esta acción, además, la repite con 4 mujeres. Si en un principio los donguis representan al monstruo, es decir, la alteridad que irrumpe en la vida cotidiana del ingeniero, de un momento a otro somos testigos de cómo el personaje se torna en la otra anomalía. Es decir, el mal no solo se encarna en lo ajeno, en lo otro escondido bajo el subsuelo, sino en un hombre que se siente complacido por sus actos atroces. En este caso, la presencia de aquellos seres fantásticos potencia el horror de lo completamente humano, mientras demuestra que lo natural y lo sobrenatural conviven de manera insólita, casi como 2 caras de una misma moneda. El mundo fantástico, nos dice Rosalba Campra, puede ser todo menos consolador. Esto mismo suscita el universo del caos. Nos deja sin ningún asidero porque todo orden ya ha sido subvertido. Así pues, la lógica fantástica de esta obra se urde a partir de la ironía, de la crueldad y del absurdo como posibles senderos para desacralizar la realidad y poner en cuestión los códigos que la rigen. En las páginas anteriores he intentado señalar uno de los rasgos que me parece más interesantes respecto a la propuesta literaria del argentino, es decir, la transgresión. Esta se da desde varios frentes, ya sea como una crítica al poder, una inversión de órdenes e incluso en la fractura de los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Es a raíz de estos aspectos que lo fantástico no solo constituye una forma de decir lo imposible, sino la oportunidad de desbordar los límites de lo real, razón por la cual el azar, el destino, el placer y el horror son algunos de sus temas frecuentes, puesto que apelan a la desmesura, al exceso y a la violencia. Es probable que el carácter fantástico en la obra de Wilcock permanezca en discusión, hecho que, sin lugar a dudas, significa un aporte para su recuperación crítica. Para cerrar, me gustaría recordar las palabras con que Pasolini, con quien fue un gran amigo, Wilcock, lo define, y lo cito: como un visitado condenado del infierno. Esta idea no podría ser más certera para un hombre que logró construir un universo desordenado, monstruoso y amenazante, un autor que, a través del caos, nos devela la falsedad del orden. Gracias. Muchas gracias, Lucero. Ahora vamos con el tercer ponente de la mesa.
que es Miguel Candelario Martínez, que viene de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él nos va a leer una ponencia que se titula La Cena, de César Aira, una improbable fantasía adolescente. Tienes la palabra, Miguel. Gracias, buenas tardes. Comienzo la lectura. En su novela La Cena, como en la mayoría de sus obras, César Aira se da la tarea de elaborar un argumento extraño que se vierte sobre un molde formal novedoso. El lector normalmente fracasa en la misión de encontrar símbolos o alegorías que otorguen al texto una explicación racional o una causalidad lógica que lo haga sentir que la realidad de la que es testigo no es del todo descabellada. El autor desmantela todos los asideros que permitirían una interpretación unívoca o un referente mimético que sistematice su técnica narrativa. A pesar de ambientar la mayor parte de sus relatos en su pueblo natal, Coronel Pringles, tanto la estructura de sus obras como las anécdotas rocambolescas desestabilizan de tal modo la sensación de seguridad que anhela el lector, que no queda más opción que pensar que el absurdo, como sensibilidad poética, vertebra y da cuerpo a sus historias. Si bien no puede hablarse de un barroquismo narrativo, en la prosa de Aira sí puede afirmarse que su forma de contar historias parece siempre la puesta en juego de un ejercicio que se esfuerza por llevar al límite sus capacidades poéticas, sin pagar derecho de paso ni al realismo, ni a lo fantástico, ni a lo metafísico, etc. La suya es una prosa personal que sorprende y desconcierta, y que por el mismo motivo es difícil de encasillar en alguna de las nomenclaturas que tanto ayudan a comprender y sistematizar los productos literarios de nuestra tradición. Pero tampoco se llega a ningún lado llamando rara su literatura. Es cierto que se trata de un estilo y de un acervo imaginativo poco frecuente en nuestras letras, pero también es verdad que su ímpetu renovador e iconoclasta tiene su explicación en el influjo de una sensibilidad moderna compartida por muchos artistas de su generación. Me doy cuenta de que hablar de modernidad, lejos de explicar o definir el fenómeno, lo complejiza, pero bien podemos estar de acuerdo en que a nuestra época la caracteriza una búsqueda de novedad que trata de romper con la tradición que la antecede, porque percibe que en la heterogeneidad resultante se expresa de mejor manera la constitución del ser contemporáneo. En el ámbito de esta autodestrucción creadora, diría el maestro Octavio Paz, además de la literatura de César Aira, surgieron otros autores de su generación como Osvaldo Lamborghini o Alejandra Pizarnik, quienes con igual voluntad desestabilizadora dieron a la luz textos profundamente desconcertantes y extraños, despojados de cualquier traza de realismo o de cualquier aspiración mimética. No es de sorprender que estos modelos de escritura ingresen frecuentemente en el ámbito de lo maravilloso o de lo mágico. La denominación seminal de Alasraqui, que categoriza los relatos de Borges, Cortázar, Bioy, entre otros, como pertenecientes a una nueva sensibilidad de lo fantástico, me refiero al concepto de neofantástico, supone que los relatos de este género inmediatamente posteriores o siguen esa misma línea o por el contrario corren en un sentido completamente opuesto. No obstante, es difícil precisar si la inclusión de lo maravilloso en los textos del autor de La Cena perpetúan o parodian a los célebres precursores. Hay elementos que fácilmente nos ayudan a atribuirles características de lo neofantástico, como por ejemplo la inclusión de un elemento sobrenatural en un ámbito cotidiano realista sin la intención de producir miedo o jugar con esta emoción. Sin embargo, este mecanismo de irrupción, en el caso de Aira, no es otro que una figura del fantástico tradicional. Me refiero al que se moviliza en esta novela, en La Cena, que es el muerto viviente. Tal vez sea posible afirmar, siguiendo a Olea Franco en su reflexión sobre el género que nos ocupa, que lo fantástico, si bien histórico, está presente a lo largo de la tradición y que se actualiza en determinados momentos, generando productos diversos entre sí, que sin embargo son gobernados por un principio creador que da gran importancia a ese aspecto alterno de la realidad. En palabras del crítico, cito, decretar tajantemente la cancelación de un género es olvidarse de que, como nos enseñaron los formalistas rusos, los géneros pueden actualizar su vigencia, asumiendo otras formas y funciones, con lo cual se revitalizan y cambian. Fin de cita. La novela, La Cena, narrada en primera persona, se divide en 3 secciones acotadas con números romanos. En la primera de ellas, su protagonista, un solterón que se aproxima a los 50 años, relata
la cena en casa de un amigo a la que asiste en compañía de su madre, ¿no? Ya sospechoso desde ahí. De esta primera parte se extrae la importancia que tienen los nombres y los apellidos de las familias del poblado para quien quiere transmitir alguna información trivial o relevante sobre los sucesos ocurridos en este espacio. Cito la novela. Era realmente mágico. Les venían a los labios con una facilidad automática en enormes cantidades. Tanta gente vivía o había vivido en Pringles. Cualquier motivo era bueno para provocarles un nuevo racimo de nombres. Los que vivían en la cuadra, los que se habían mudado de esa cuadra, los que habían malvendido sus casas, los que tenían plantaciones de hierbas aromáticas. Fin de cita. Es importante señalar que parte del suspenso generado hacia el final de la historia lo produce el hecho, bastante claro, de que el protagonista, a diferencia de su madre y de su amigo, ignora por completo la asociación de nombre y sujeto. Los apellidos del pueblo le son familiares, pero no es capaz de vincularlos con personaje alguno. El nombre, cito al narrador, que para mí no significaba nada, sacó a mi madre de su silencio. Delia Martínez, la casada con Liuzzi, la que vivía en el boulevard, sí, era ella. Fin de cita. Este primer segmento del relato introduce el que será el elemento capaz de salvar al pueblo de la invasión de muertos vivientes. Conocer el nombre de los resucitados los saca del anonimato y como un conjuro los devuelve a su tumba. Pero este detalle solo se conoce hasta el final de la segunda parte. Antes, como si se tratara de una digresión involuntaria, los personajes llevan a cabo un recorrido por la casa del huésped, quien les presume minuciosamente su colección de juguetes, cajitas de música y figurines antiguos. Cito la novela. Debíamos circular rodeando la mesa, muy larga y totalmente cubierta de cajas, instrumentos antiguos de óptica y máquinas, colgando de las paredes muy alto hileras de marionetas. El comedor era muy grande y los innumerables objetos que lo llenaban muy pequeños. Las colecciones que había reunido mi amigo a lo largo de su vida tendían a la miniatura, aunque casi no había miniaturas propiamente dichas. Juguetes, autómatas, muñecos, títeres, dioramas, rompecabezas, calidoscopios, fin de cita. La narración se detiene sobre todo en la descripción de un par de artefactos mecánicos que una vez accionados cuentan una historia o el segmento de una historia. La primera de ellas es fácilmente identificable. Se trata de la historia de Humpty Dumpty. La segunda es una especie de pequeño melodrama en la que una viejecita agoniza mientras su hijo le canta lo que parece ser un tango, a pesar de que la pieza mecánica es de origen francés. Estos pequeños artefactos descritos con mayor detenimiento que, por ejemplo, los platillos de la cena, el mobiliario o el atuendo de los personajes, elaboran un juego con el conocimiento positivo y la fe en la técnica que caracterizó el siglo XIX y gran parte del XX. El texto presenta estos mecanismos de una manera fabulosa. Las cajitas musicales son capaces de ejecutar acciones que resultan por completo inverosímiles. En estos pasajes, que recuerdan la ciencia ficción surgida en el siglo XIX, Verne, Wells, etc., se propone una subversión de la causalidad científica en su aspecto más empíricamente verificable, los inventos mecánicos. Desde este punto, el lector sabe que los valores de la realidad verosímil se han trastocado. Los parámetros de causalidad física han sido alterados en la menor escala, la miniatura, y por lo tanto, todo lo que ocurre enseguida será objeto de transformación hasta alcanzar niveles de irrealidad. Al término del recorrido, la madre se encuentra con un atlas descomunal del siglo XIX, cuya desproporción de tamaño genera en ella repulsión. El protagonista dice, cito, «Me incliné sobre la mesa y lo abrí por la mitad, con considerable dificultad, pero ella se negó a mirarlo de cerca. Al contrario, apartó la vista murmurando, «¿Pero por qué es tan grande?» Sentí la corriente de desconcierto que emanaba de mi madre y en cierto modo la comprendí y hasta la compartí. Ese tamaño exagerado asustaba un poco. Como los elementos anteriores, el atlas cumple aquí una función sinecdóquica, ya que como producto del enciclopedismo francés representa la ambición de conocimiento científico total que pretendía alcanzar la Ilustración y las corrientes de pensamiento que de ella derivaron. Para la madre, los productos de la ciencia y de la investigación resultan desagradables si no tienen una función práctica. A ella le gustan los mapas, pero solo para resolver crucigramas. Es decir, que ese mundo de avances e innovaciones carecen de sentido en cuanto que no son aptos para resolver aspectos de la vida cotidiana ni para transmitir la información que verdaderamente le importa, la vida pública y privada de los habitantes de Pringles. A esto se debe que la madre dé tanta importancia a los nombres, pues por medio de ellos se accede al devenir económico y moral de un grupo de hombres del pasado y del presente pertenecientes al espacio de la narración. Pero sobre todo, dice el protagonista,
porque, cito, los nombres hacían verosímil la historia, es decir, dan credibilidad a una realidad que se ha empeñado en hacer del conocimiento fáctico una extensión de la magia. El vínculo que el relato establece con lo fantástico parece no ser muy claro, pues el desarrollo pormenorizado y moroso de un preámbulo que muestra una gradual pérdida de fe en la realidad fáctica imposibilita la irrupción súbita y desestabilizadora del suceso sobrenatural. Aira, sin embargo, parece estar sumergiendo gradualmente al lector en una atmósfera de desasosiego que, como los lúgubres castillos y los pantanos neblinosos de la tradición gótica, lo vaya preparando para la completa irrupción de lo fantástico esperpéntico. En este sentido, puede afirmarse que la sistematización del mecanismo ficcional empleado por el autor sigue una línea muy tradicional de lo fantástico, a pesar de que su anécdota de pronto parezca absurda o surrealista. Los personajes intuyen con repulsión la extrañeza de los sucesos, el lector percibe su imposibilidad. La segunda sección de la novela desarrolla toda ella la narración en vivo de una noticia de último momento que el protagonista observa en el canal local de televisión. Todo comienza con una reportera de la vida nocturna pringlense que, ante la advertencia de que algo ocurre en el panteón local, se traslada hacia ese lugar en compañía de su camarógrafo para reportar las primeras imágenes del suceso. Los muertos del cementerio están saliendo de sus tumbas y están succionando las endorfinas cerebrales de cuantos encuentran a su paso. Cito, en fin, iban al cementerio porque les habían dicho que los muertos estaban saliendo por sus propios medios de las sepulturas. El dato era tan improbable como una fantasía adolescente, y sin embargo era cierto. Fin de cita. Desde la primera parte de la novela, se ha visto que el autor tiene la entera voluntad de jugar con los estatutos de lo verosímil. Es por ello que en este punto, que es el más descabellado de la anécdota, vuelve a mencionarse esta preocupación refiriéndose a los planos de lo probable y de lo verdadero. Flora Bottom afirma sobre este rasgo del género que la verosimilitud en lo fantástico debe considerarse a la luz de su lógica interna. Cito a la crítica. Dentro del análisis del relato fantástico, este verosímil interno constituye una especie de piedra de toque. El cuento debe conformarse a sus propias reglas, a su lógica autodeterminada. La congruencia de un cuento fantástico no depende de si se conforma o no a la realidad, sino de su conformidad con sus propias reglas, las reglas del mundo que aparecen en el relato. Fin de cita. Aira atenta contra este aspecto del relato fantástico, pues aunque los sucesos extraños aparecen en la trama tan inopinadamente que podría decirse que siguen la convención fantástica de lo súbito desestabilizador, el personaje protagonista, mediante el cual conocemos la historia, parece no sentir que su estado de cosas está siendo alterado, sino que toma el lugar del narrador y, como en una serie de cajas chinas, cuenta una nueva historia, el acontecimiento noticioso de los muertos que emergen de sus tumbas. El relato central, la serie más grande de peripecias, es presenciado desde fuera por el protagonista de la historia. Esto debería constituir un distanciamiento respecto a los sucesos. Sin embargo, la perspectiva de la primera persona que gobierna la historia a lo largo del texto adquiere, sin explicación previa, facultades omniscientes que le permiten conocer detalles y eventos que, si se tratara exclusivamente de un reportaje televisivo atestiguado por él, sería imposible conocer. El narrador reflexiona, cito, en la etapa de mi vida en la que me encontraba, yo había llegado a la conclusión de que nunca sería protagonista de ninguna historia. Todo lo que podía esperar era asomarme a la realidad de una ajena. Fin de cita. Esta reflexión sobre la función del personaje, el problema de los nombres olvidados y la estructura narrativa pletórica de quiebres y saltos al abismo sugieren que el problema que se explora en la novela, además de una lectura crítica de la realidad moderna, es el del lenguaje y sus limitaciones epistémicas y, en última instancia, el de la escritura y el arte. Lo fantástico sirve al autor para transmitir la imagen de una realidad que necesita echar mano de la fantasía y de la imaginación para llenar sus vacíos. La escena es un despliegue de pirotecnia fantástica que ha sido extraída no solo de otros productos creativos como la historieta o el cine de terror de bajo presupuesto, sino de fuentes aún más fecundas en cuanto a lo maravilloso, como son los sucesos que los noticieros transmiten de manera cotidiana. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ahora, para cerrar la mesa sobre estos fundadores con Cortázar y epígonos con los novísimos escritores, está Sergio Luis Alcázar
con una ponencia que se titula Repensar la amenaza, lo fantástico literario en Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. Tienes la palabra, Sergio. Gracias. Sí, mi ponencia se llama Repensar la amenaza, el fantástico literario en Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. De forma general, los teóricos del fantástico literario coinciden en que el atributo sine qua non del género es la problematización del concepto de lo real y puesta en crisis de sus límites posibles. La eficacia de los textos fantásticos depende en gran medida de la construcción de un mundo cuyo marco de referencia sea un correlato del mundo real, es decir, el que aceptamos cotidianamente sin cuestionarlo, cimentado por categorías que operan de forma intuitiva, verdades por correspondencia, verdades lógicamente necesarias. Pero en la pretendida representación mimética que disponen los textos fantásticos, en esa representación, cuyo principio es normalizar códigos constituidos por un acuerdo cultural y estético que forman una versión actualizada y actualizable del mundo real, se instituye un desvío irreductible, donde un elemento, sucesos, personajes, cosas, ostenta propiedades divergentes que recalcan su ilegalidad, su condición de imposible, su otredad constitutiva incapaz de sintetizarse con algún sistema interpretativo comúnmente aceptado. El elemento imposible es el dispositivo mínimo con el cual el fantástico literario establece una transgresión tal que erosiona los códigos básicos para entender la realidad. En palabras de Clement Rosset, que revela la misma insuficiencia de lo real para dar cuenta de sí mismo. De ahí la vocación subversiva del género. De ahí, en palabras de David Roas, la amenaza de lo fantástico. Este contexto sirve como punto de partida para reflexionar sobre el volumen de cuentos Pájaros en la boca, publicado por Almadía en el 2010, de Samantha Schweblin, escritora porteña nacida en 1978. El libro es una reedición de La furia de las pestes, manuscrito galardonado en 2008 por Casa de las Américas, y tiene por predecesor El núcleo del disturbio, primer premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina en el 2001. En este libro, Schweblin ensaya con la vertiente moderna del fantástico, modalidad fundada a principios del siglo XX, que busca renovar el signo genérico por medio de una representación inusitada del elemento imposible y con ello un cambio en la naturaleza de la transgresión impuesta en el trasfondo mimético. Constituida por múltiples estrategias narrativas, la literatura fantástica contemporánea organiza un conjunto de textos heterogéneos y con una tendencia de hibridación que adoptan generalmente un cambio en el registro semántico del relato. Como señala Pampaol Garán, el fantástico ha ido elaborando sus procedimientos en función del desplazamiento de las apariciones sobrenaturales a la presencia del desorden en lo cotidiano. Es posible ubicar a Samantha Schweblin en una serie que comprende a Julio Cortázar, autor paradigmático del fantástico moderno, pero también a otros autores, como Silvino Campo, Dino Buzzati y José María Merino, los cuales buscan con sus textos transgredir la realidad no solo por la puesta en crisis de los límites entre el binomio realidad y realidad, sino también desde la postulación de múltiples sistemas referenciales dentro de la cotidianidad, que apuntan a un orden nuevo y desconocido. Conviene aclarar que de los 14 cuentos que componen Pájaros en la boca, 4 no son fantásticos, pues en el mundo que configuran no se presentan elementos imposibles y irreductibles ni cuestionan la naturaleza de lo real por vías del fantástico. Sin embargo, su lectura proporciona una enseñanza fundamental. Sí, como afirma Rosalba Campra, el fantástico tiene por rasgo característico la isotopía de la transgresión. En los cuentos de Schweblin, esta se entrelaza con la isotopía de lo siniestro. Citando a Eugenio Trías, aquello Heimlich o un Heimlich que habiendo de permanecer secreto, se ha revelado. Lo siniestro, como experiencia, se presenta cuando los deseos reprimidos y las fantasías ligadas a creencias animistas y arcaicas emergen para confrontar al sujeto con una realidad oculta, que en sentido estricto ha sido rechazada. Como resultado, en la experiencia de lo real, cito, se produce la sensación de lo informe, desordenado y caótico. Fin de cita. Es innegable que entre lo siniestro y el fantástico existe una relación muy estrecha. Sin embargo, no son equiparables, pues como destaca Eugenio Trías, lo siniestro, como la realización absoluta de un deseo, en esencia, siempre oculto, prohibido, semicensurado,
puede presentarse sin mediación entre lo fantástico y lo real. Es decir, lo siniestro puede surgir en el mundo instaurado por el texto no solo como un elemento imposible, sino como una fantasía, un pensamiento, una idea, siendo de esta forma que no todo lo siniestro es fantástico, pero sí todo lo fantástico tiene que ver con lo siniestro. Los cuentos restantes, los que corresponden al género fantástico, se organizan en varios niveles interpretativos y no en un solo nivel orgánico y absoluto, como ha señalado la crítica. Algunos tienen un carácter epigonal por dos razones. La primera remite a los procedimientos narrativos empleados por Schweblin, que se organizan bajo las normas del fantástico clásico. A saber, el elemento imposible es elaborado a partir de la confrontación evidente del binomio real-irreal, el clímax contiene el hecho fantástico, el final resulta ambiguo e inquietante, y su unidad semántica es dada por un tema recurrente del género. La otra razón alude a la relación intertextual con respecto a otros cuentos y a la tradición del género. Tal es el caso de La furia de las pestes, un cuento ambientado en lo que pudiera ser Comala de Juan Rulfo, en La estepa, cuya trama reinterpreta desde lo fantástico el cuento Plumas de Raymond Carver, Conservas y La medida de las cosas, relatos que recuerdan en igual medida a El extraño caso de Benjamin Button de Scott Fitzgerald y Cartas confidenciales de Silvino Campo, pero con una fuerte carga renovadora, pues en Conservas, la reversión de la que habla el cuento no es de la vejez a la niñez, sino de la gestación de un embrión a un óvulo, y en La medida de las cosas, el cambio se realiza de la edad madura a la niñez, pero la transformación es súbita e inducida por la madre del personaje, elemento que no debería de ser externo, pero lo es. Y por último, Mariposas, en donde se sintetiza un motivo clásico, la metamorfosis, y un motivo moderno, la relación imposible entre la belleza y la violencia. Bajo tierra sirve como ejemplo del carácter epigonal de este conjunto. El cuento relata la historia de un viajero que se encuentra con un desconocido en un bar. Empleando el motivo, pago por historia, en el cual el viajero invita tragos al otro individuo y éste le cuenta fragmentos de una narración, se articula la fábula de una aldea de mineros en donde los niños empiezan a cavar un hoyo de forma imprevista, hasta que un día desaparecen sin explicación alguna. El uso del relato enmarcado y la estructura organizada por una serie de recursos indiciales preparan el clima del relato y su conclusión. El desconocido resulta ser un minero del pueblo. A pesar del código reconocible que emplea el cuento, Schweblin introduce ciertas innovaciones con respecto a la vertiente clásica del género. Por ejemplo, la reticencia explicativa en torno a los motivos por los que los niños cavan y el tono violento en la actitud de los padres, primero despreocupado y luego irracional, pues inmersos en un caso de locura colectiva, empiezan a arrojar comida, ropa y juguetes al hoyo hecho por los niños. En otro nivel se encuentran los cuentos más innovadores respecto a la vertiente clásica. Se trata de relatos de difícil colocación genérica, en donde Schweblin emprende una búsqueda experimental tanto semántica como sintáctica, más delineada por el fantástico de Cortázar o Usati. En estos cuentos se introduce una transgresión absoluta al no remitir sus elementos imposibles a una enciclopedia que pueda apropiarse del sentido global del texto, lo cual sí sucede en el fantástico clásico. Se trata de acontecimientos ex novo que transgreden el paradigma de realidad sin proponer ningún código alternativo, desplegando a menudo un elemento imposible que en principio no convoca una inquietud, procedimiento que Todorov denominó fantástico generalizado. Claro ejemplo es el cuento Pájaros en la boca, en el cual la noción de monstruo es resignificada. El relato describe la relación entre un padre y Sara, su hija, que de un momento a otro empieza a comer pájaros vivos. La tensión se genera a partir del conflicto entre dos nociones imposibles de sintetizar. Por un lado, el amor que un padre debe de tener a su hijo, concebido culturalmente como natural. Por otro, la confrontación directa con la otredad, con lo monstruoso instalado efectivamente en Sara. En el fantástico clásico, el monstruo surge como la conjunción de propiedades animales en el sujeto, posibilitando, de alguna manera, su interpretación según códigos reconocidos y dando posibilidad a contrarrestarlos. Estos monstruos ocasionan en el relato una transgresión ontológica, en donde el elemento representado, más que imposible, es irreal. Sin embargo, en la literatura fantástica contemporánea, apunta Juliana Cepeño, los monstrua ya no remiten a nada, formas desconocidas por el imaginario cultural y literario,
y únicos elementos aberrantes en un mundo posible, por lo demás perfectamente ajustados a las normas de lo real, abren brechas y vacíos en el paradigma de realidad, negándose a cualquier atribución positiva de sentido en el sistema textual al que pertenecen. Entre los relatos de lo monstruoso moderno, incluidos en Pájaros en la boca, encontramos también El hombre sirena, cuento de inclinación híbrida que puede ser al mismo tiempo una parodia de los cuentos de hadas y un relato fantástico, en el cual una joven conoce a un hombre sirena y emprenden un coqueteo, y Mi hermano Walter, relato siniestro y ambiguo, en donde Walter es la constante de una relación inversamente proporcional. Mientras más desgraciado y deprimido es este, más feliz y rica se vuelve su familia, por lo que Walter se convierte en lo que Michel Foucault ha determinado un monstruo humano. Cito: lo que hace que un monstruo humano sea un monstruo no es únicamente la excepción con respecto a la forma de la especie, es el trastorno que acarrea las regularidades jurídicas. El monstruo humano combina lo imposible y lo prohibido. Fin de cita. En otro orden se encuentra El cavador. La influencia de Cortázar en este relato es indudable, pues a pesar de que las estrategias textuales varían, el programa narrativo permanece. Enormemente influenciado por la construcción semántica de Verano y del paroxismo fantástico que origina Casa Tomada, el cuento de Schweblin es lo suficientemente innovador para no tratarse de un relato epigonal. La fábula es simple. Un hombre llega de vacaciones a un pueblo. Antes de abrir la puerta de su casa, se encuentra con un individuo que lo reconoce como su patrón y le informa sobre un agujero que ha estado cavando supuestamente para él. Al principio, el hombre sospecha del cavador, mientras que éste ve a un amo en el sujeto. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el hombre se ve más inmerso en la lógica del cavador, busca la razón del agujero en la tierra e insiste en que éste termine su trabajo. Por otra parte, el cavador empieza a desconfiar del amo. Paulatinamente el patrón conocido se vuelve un extraño. El relato sugiere una yuxtaposición entre dos realidades en conflicto, pero ya no se trata de la confrontación clásica entre algo irreal y algo imposible, sino entre dos formatos de lo real colocados en paralelo, en conflicto efectivo, pero cada uno perfectamente legitimado. La estrategia principal del cuento es desplegar una reticencia semántica que se basa en construir al elemento imposible en torno a una alegoría vacía, con el valor que le otorga Walter Benjamin para describir la obra de Franz Kafka, es decir, un elemento despojado de su significado inicial en función de generar una serie de indicios textuales que producen, en palabras de Pampa Arán, un derroche semiológico que oculta un vacío semántico. Esta alegoría vacía o metáfora fantástica, como la nombra Jaime Alarraqui, encuentra su teorización última en Roger Boschetto, que propone la categoría de metonimia del fantástico en oposición al de metáfora. Mientras que las nociones anteriores remiten a un código de referencia e interpretación simétrico, aunque desconocido, la metonimia, cito, tiene un estatuto más vago. En efecto, ¿qué justifica la contigüidad, la incrustación o la sobreimpresión de dos significantes sin una especie de abuso de autoridad? Fin de cita. Lo anterior provoca una autonomía de la significación, es decir, la sobreproducción de indicios desvía la capacidad de interpretación no solo del relato, sino también del mundo real. En palabras de Jean-Paul Sartre, en el mundo que está patas arriba, el medio se aísla y se formula por su cuenta. Somos hostigados por mensajes sin contenido, sin mensajero o sin expeditor. Fin de cita. Por lo anterior, se establece una estrecha relación entre el fantástico y la idea del absurdo, pero esta relación no es de identidad, mientras que en este el sentido ha desertado del mundo, provocando una total ausencia de finalidad. En el fantástico se impone un elemento que, cito, solamente encuentra medios que no parecen tener una finalidad o cuya finalidad se va modificando de manera incesante. La ley se ha vuelto implacable, pero nadie sabe cuál es su contenido. De esta manera, cuando el narrador del cuento se pregunta, ¿para quién trabajaría un obrero que no reconocía ni a su propio capataz? ¿Qué andaría buscando para cavar tan profundo? Arroja la discusión una pregunta más violenta, más profunda. ¿Significa algo un objeto despojado de su finalidad reconocible, cotidiana? En conclusión, la literatura fantástica que propone Schweblin, desde los relatos epigonales hasta los más innovadores, buscan extender los alcances del género al
al introducir sistemas de referencia que delatan múltiples formas de representar al mundo real. Lo anterior también contribuye con la intención desestabilizadora del fantástico, ya que al subvertir los diferentes códigos de intertextualidad que el lector maneja, desplaza las zonas de interpretación hacia lugares vacíos, disolventes, vaciadores de sentido. En Pájaros en la boca, el fantástico elige como punto preferido de inspección las zonas menos oscuras de lo real, aquellas zonas en donde la plataforma que sostiene la razón está interiorizada hasta el punto de no percibir ya su existencia. En estos intersticios es donde se despliega, fundando en lo real una contradicción directa, exhibiendo la profunda arbitrariedad de las bases culturales, tomadas por inmanentes. La amenaza, en última instancia, se aloja en el círculo más íntimo que constituye el sujeto moderno, transgrediendo la noción de familia, de persona y al mismo tiempo la noción de imposible, de monstruo. Al despojar a los objetos de sus formas naturales, Samantha Schweblin sintetiza lo abyecto y lo cotidiano, contrapone el fin con las causas, cambia la noción de imposible, incita a repensar la amenaza. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos tenido una mesa con ideas muy sugerentes, un autor canónico que se trabajó con Cortázar, pero también 3 novísimos autores. Espero que tengan muchos comentarios para que comenten a los ponentes sobre esta actualización del género en 3 nuevas voces, ¿no? ¿Quién empieza? ¿La Miguel? Eres el ganador. Bueno, en el caso de Aira, lo primero que uno piensa cuando lee alguna de sus obras es pues qué raro, ¿no? Y eso es muy extraño. Pero al mismo tiempo uno se ríe. De hecho, él tiene una especie de novelita que se llama Como me reí, ¿no? En la que a un escritor le cuentan que sus novelas les da mucha risa, ¿no? Los lectores llegan y dicen, me reí muchísimo con tu obra, y él se enoja, ¿no? Porque no tenía nunca esa intención humorística. Pero claro, ante lo extraño, lo hiperbólico, lo fársico, pues uno dice, claro, es como una especie de estética del absurdo, porque finalmente está explorando una extrañeza que pues a lo mejor es hasta epistemológica, ¿no? Y que la reacción automática pues es la de reírse, ¿no? Y pensar que aquello tiene algún grado de comicidad. Pero más bien un poco porque digamos que los moldes que tenemos para encasillar, ¿no? Incluso ahora que hablábamos de lo maravilloso, lo fantástico, lo mágico, pues no nos sirven, ¿no? ante modelos narrativos tan extraños, y entonces decimos, pues, ¿qué nos queda? Lo absurdo, ¿no? Y entonces ahí vamos a meter todo lo que no sepamos definir, que es el método con el que procedo, ¿no? Normalmente. Entonces, sí, esa sería mi respuesta. Sí, un poco. ¿Alguien más quiere? Pero eran los 4. O si quieren, ¿no? Tampoco se sientan obligados. Yo por ejemplo, encuentro muchas, similitudes, ahora que se han expuesto estos autores, muchas similitudes, ¿no? O sea, con Samantha Schweblin yo creo que también tiene una relación muy... O sea, es que ante la extrañeza de un hecho que es completamente indefinible y que además
saca al lector de sus parámetros de lo concebible y de lo que puede ser. Entonces, efectivamente, como dice Miguel, o sea, ¿qué nos queda, no? Sino más bien como pensar que esto es absurdo, que no hay otra, que nos plantea una realidad ajena, completamente ajena. Algo que yo estuve leyendo a partir de pues, el trabajo que hice es, o sea, tratando de ver cuáles son las diferencias diferencias muy claras entre lo absurdo y lo fantástico. Y me parece que todas se desmoronan, o sea, son propensas a que se pueda cuestionar. O sea, por ejemplo, Rosalba Campra dice, ¿no?, que lo absurdo tiene el carácter del humor, o sea, mientras que lo fantástico no puede tener humor. Eso es una idea que ya a nosotros no nos funciona. En ciertos autores como en los que vimos, no nos sirve. Entonces, obviamente tenemos que seguir buscando y no sé, incluso repensar también qué nos dice ese absurdo de la realidad que nosotros estamos asumiendo, de estos códigos culturales en los que nosotros enmarcamos la realidad. Quizá la realidad no es tan estable como nosotros la concebimos, ¿no? Y no es tan única, es múltiple. Bueno, ¿tú querías? Bueno, ya no quieren hablar. Suscriben lo que dicen los demás. Yo suscribo. A ver, Alejandra. Sí, bueno, justo retomando un poco la cuestión de que creo que incluso pensar a un fenómeno ante el que no tenemos una respuesta o es una reacción definitiva sobre algo que no comprendemos, ¿no? Estamos en el relato fantástico del extraño sobre todo, ¿no? El humor como una respuesta a tratar de explicar un pueblo que no es incomprensible. Pero precisamente a Lucero le quería hacer una pregunta cuando mencionaste un poco esta relación sensitiva entre Borges y Cristo, que la documenta un poco también Daniel Balmer. Sí. Habla también sobre, desde el punto de vista temático y con respecto a Borges y Cortázar, cómo el punto de interacción podría ser la crítica al terrorismo. Cortázar y Borges la hacen de una manera muy citada, emplea el relato fantástico para denunciar una situación social y no caer en estrategias facultativas. Claro. Pero lo que dice es que vuelvo, pienso que esas estrategias un poco de Borges y de Cortázar son irresistibles, ¿no? Y por eso es que cuento en el que estaban mencionando el Quetampa, de la ciudad En Felicidad. él en realidad con nombre, ¿no? y apellido la crítica al terrorismo, ¿no? Entonces me parece yo también un poco Samantha Schweblin, ¿no? Con esto de la niña, y pensar un poco en la narrativa fantástica no como un ejercicio simplemente lúdico por el cual se puede exorcizar determinados tabúes que tengan de las interpretaciones, sino pensarla además como un mecanismo, una estrategia narrativa que denuncia también de una manera muy detallada, pero definitiva, muy pragmática de eso, ¿no? Entonces, preguntarles a ustedes cómo ven esos autores que son evidentemente autores que están tomando con otro dinamismo, y en el caso de Aira yo creo que también puede aplicarse a la accesibilidad, ¿no? En el hecho de que todos son mismos por que ver, tiene que ver con esta nueva lectura del fantástico dentro de un código mucho más combativo que el mostrado de Bueno, un poco retomando esta idea de Irene Bézier, en donde habla acerca de lo fantástico son la expresión de los sentimientos vicarios del humano. Pero eso se da forma en lo fantástico decimonónico. Cuando ya se cruza este umbral a lo fantástico moderno, es ahí en donde la transgresión va directa, va contra la idea de cultura, que, bueno, delata la manera cultural en la que construimos el mundo real, y por eso se vuelve tan directa la confrontación. Ya no es de manera vicaria, sino de manera directa. Y yo creo que eso también es uno de los rasgos que es muy marcado entre lo fantástico decimonónico y lo fantástico moderno. Y por eso también nos saca mucho bueno, es muy difícil interpretar, porque, por ejemplo, uno lee El hombre sirena de Samantha Schweblin,
o el caos, y como que todo se empieza a desmoronar, ¿no? O Verano, o de Cortázar, donde ya no hay asideros para la interpretación, por eso la confrontación es más violenta, digámoslo, pienso yo. Bueno, en principio, pues lo que se merece, ¿no? Una felicitación a la mesa que trae lecturas tan interesantes. Para continuar con el asunto de la riqueza y esta preocupación por el orden y el caos, pues está Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas, se empieza con esa gran risa ante la famosa enciclopedia china de Borges, que termina denunciando que cualquier idea de orden no es más que una invención, una convención. De pronto nos ponemos de acuerdo que ciertas cosas son las ordenadas, cuando una enciclopedia china nos dice que pues, el orden está en otro lado. Entonces, un poquito por el asunto del orden y el caos que se menciona en el asunto de Wilcock, y pues es que la literatura fantástica siempre está con esa preocupación. Creo que un texto recomendable es como de costumbre las fuerzas extrañas, ¿no? de Lugones, que termina con un texto rarísimo, ¿no? Es un texto que difícilmente se consigue, pero después de los cuentos fantásticos termina con una cosa que se llama Ensayo para una cosmogonía en 8 capítulos, algo así. Entonces, después de los textos fantásticos donde pues está esta tensión entre el orden y el caos, está un texto que pretende establecer un orden, pero también muy extraño, ¿no? Porque es una cosa que tenemos que revisar nuevamente, y con el asunto de esta cuestión de lo fantástico como una literatura con la posibilidad de hacer denuncia, pues una escritora que me brincó de inmediato fue un hombre, Mariana Enríquez, joven escritora argentina, muy interesante también, y que lo que pasa es que de eso es la mesa. Sí, mejor lo has puesto la Argentina en lo fantástico. Pues es que son opiniones de la... Aunque sí es representativo tiempo del fantástico en Latinoamérica, muchos narradores brasileños poco estudiados, bueno, incluso desde Machado, ¿no? Que incluye, digo, como es póstumo, que hay un elemento fantástico, ¿no? Que además hace algo que me van a acordar por eso, fantástico provocar. Y que además tiene esta parte de la risa, como transgresión. Yo decía, porque por ejemplo, siempre yo en el caso de Samantha Schweblin, nunca me podría reír, o sea, yo patas en la boca, pero le diría a unos adolescentes, te puedo decir que, o sea, se doblaba de la risa. Sí, claro. ¿Cómo no? Es una lectura generacional, el rollo de la risa. ¿Por qué provoca este efecto al libro? Es un efecto de otros libros de pero esta otra parte no me parece que además la risa también es un elemento que desestabiliza el poder, ¿no? O sea, reírte del poder, reírte de las formas, reírte del orden es desestabilizador. El carnaval, ¿no? El carnaval, que lo que dice Lucero, bueno, en aire, o sea, yo la verdad pienso en estos hombres, ¿no? A mí me daba mucha risa porque pensaba en lo que decía Miguel, ¿no? En este trasfondo televisivo, exacto, que uno termina riendo, pero que finalmente es un elemento profundamente transversal y crítico al poder. Bueno, yo quería decir algo con respecto a este tema que estamos tocando, que es precisamente de qué manera lo fantástico puede ser revolucionario, digamos, en la sociedad. Y Cortázar lo decía muy claramente, ¿no? A mí me parece que los cronopios son más revolucionarios al proponer unas lecturas, digamos, ligeras y con nuevas formas de narrativa a todos los panfletos que se escribían durante la Revolución Cubana, ¿no? Y de hecho algo que se le critica mucho a Cortázar en su última novela, El libro de Manuel, es precisamente todos estos episodios que son realmente cómicos, ¿no? Sobre la forma de hacer la revolución es negarse a sentarte en un restaurante, comer parado y que todo el mundo se escandalice por algo como esto, ¿no?
Entonces, lo fantástico está incidiendo constantemente en nuevas formas narrativas y en otras maneras de ver la realidad, como una respuesta, no sé, revolucionaria, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? Allá el compañero. Sí, buenas tardes. A mí me pareció, pues, como la frase con la que termina Lucero, pues además de devastadora, bastante provocativa. Porque, bueno, yo creo que vivimos, ¿no?, actualmente la evidencia del caos. Si bien a nivel internacional, bueno, la violación de la democracia y los derechos humanos, pues creo que cotidianamente esto viene pues a derrumbarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que tu última frase con la que se hace la ponencia, pues es muy provocativa y además devastadora, pero también muy cierta. Pues, solo como acotaciones, yo creo que Wilcock es un autor muy provocativo. O sea, en realidad lo que él intenta es también, a partir de sus cuentos, tener esta confrontación a la realidad, al poder. Evidentemente el poder siempre está vinculado con el orden, y entonces obviamente orden y poder son los aspectos que va a confrontar, ¿no? Y él es un autor que provoca en sus textos, que además, si los leen desde mi experiencia de lectura, es un trabajo difícil, porque es enfrentarse a lo cruel, a lo violento, y además que te dé risa. O sea, y eso, ¿no? Te da risa y entonces tú te preguntas, ¿pero de qué me río? Entonces, justamente el caos en realidad ya no es, no se aleja del orden, es otra posibilidad, es como su reflejo, pero ¿quién nos dice en cuál de los dos estamos viviendo, no? Entonces, bueno, creo que no es tanto eso, no es que yo lo haga, sino que él mismo es provocado. Sí, el comercial es que se acaba de reeditar después de más de 20 años, o no, más de 30 años, en la editorial La Bestia Quilatera, que es argentina, y se vende en El Péndulo, así que corran por él. ¿Alguien más? 300. En un momento dado mencionas el miedo, o recuerdo que fue el miedo, como uno de los temas, uno de los textos de lo fantástico. Entonces la pregunta es si en un momento dado si tienes una idea o unas ideas al respecto de qué elementos elementos textuales pueden configurar una lectura en esa clave. De miedo. De horror. ¿no? De horror. Ya como una experiencia estética, como un subproducto. Sí, bueno, en principio, evidentemente, lo temático es lo que provoca un horror al enfrentarse a escenas sumamente crueles. A mí lo que más me ha producido respecto al texto, enfrentarme a ese horror, o por lo menos extrañamiento, es que los adjetivos, en particular la sintaxis que usa el narrador, porque además en general los narradores están en tercera persona, o sea, no es el que vive la experiencia, sino es en tercera persona. El narrador, que en principio tendría que ser imparcial y objetivo, no lo es. O sea, todo el tiempo está abogando por el que nosotros, o por lo menos yo como lector, considero que es el verdugo. Por ejemplo, si está hablando en un cuento que se llama La fiesta de los enanos, hablan sobre el descuartizamiento de un chico. Entonces descubre, él lo narra, el narrador lo explica desde una forma que parece, o que da a entender que el descuartizamiento responde a intuiciones inocentes, a cosas meramente incluso como de indagaciones sobrenaturales. Todo tiene que ver con, creo que en eso, en esa forma de utilizar el lenguaje, los adjetivos, hace que nosotros nos preguntemos, pero entonces el narrador, ¿de qué lado está? O sea, está como enfatizando estos hechos que por sí mismos son crueles y que de verdad descontrolan al lector. Los describe desde la normalidad en muchos casos, o incluso desde la simpatía. O sea, generalmente trata de simpatizar, como en el caso de los Donguis, por ejemplo, con este ingeniero que dice, y se fue muy contento. Y entonces creo que ahí, en esa mezcla entre risa, es donde entre lo cruel, la violencia, también se ve la risa. Y entonces a mí, por lo menos, me provoca mucho extrañamiento y en muchas ocasiones un grave horror, además de las imágenes que son muy
terribles en muchos cuentos. No sé si respondí la pregunta. Más o menos. Sí. Claro. Sí. Adelante. Bueno, yo quería preguntarle a Sergio, recuerdo que citaste a Eugenio Trías y me parece muy interesante porque Eugenio Trías realmente de su filosofía de lo que parte es hablar de ver que hay una realidad y hay una realidad misteriosa a la que el hombre intenta acercarse. Después de la ilustración se da cuenta que realmente la racionalidad no dice todo lo que debe decir. Y él llega a la conclusión que la respuesta del ser humano para intentar acercarse a aquello misterioso pues es la religión, pero también en términos literarios pues el simbolismo, cierta poesía. Entonces yo pensaba, cierta poesía simbolista, yo pensaba lo fantástico como una manera más, como una respuesta estética para intentar acercarse a aquellos, digamos, intersticios que la realidad no nos ofrece. Entonces ver lo fantástico como una nueva, como una beta que como lo decía Miguel, de la modernidad, de esta inseguridad epistemológica, al igual que por otro lado el simbolismo o el misticismo u otras formas de conocimiento humano. Pues sí, yo creo que es correcto. Pero en definitiva es interesante porque todos los escritores bueno, salvo Wilco quizá no, pero todos los demás son post-freudianos. Son escritores que escriben después de Freud. Entonces eso es muy, muy interesante. Después de que la razón ya, como que ya hay evidencia de que en un mundo sostenido por la razón ya está como no tan bien posicionado, ya hay muchos fragmentos y bueno, en definitiva lo fantástico es otra forma de representar pues la realidad. Yo creo que sí. Sí, porque bueno, de hecho pues el simbolismo pues parte también de Caravaggio. Entonces pues hay allí una conexión que sería interesante y el papel del sueño igual en la representación literaria pues es fundamental, tanto del fantástico como del surrealismo, como del simbolismo, de otros De hecho, en dos grandes grupos que Borges separa y que se marcan en la antología entre relatos, entre el relato realista y relato no realista, Luigi Lugnani habla acerca de los relatos de la desviación, en donde están lo maravilloso, lo fantástico, el absurdo, lo surrealista. Entonces como que también todavía nos cuesta trabajo introducir o sintetizar estos grupos, ¿no? Por un lado siempre va a estar lo realista y por otro siempre va a estar estos relatos de la desviación. Por eso a mí me llama mucho la atención el fantástico que se produce en el siglo XIX, ¿no? Cuando todo era híbrido, cuando todavía no se establecía una relación concreta o no se establecía bien el binomio realidad y realidad. Entonces por eso son tan importantes. Bueno, creo... Yo nada más quiero especificar algo. El último. Estabas hablando del cuento de los donkeys, dijiste que de alguna manera se convierte en, o sea, primero los donkeys son como el monstruo, ¿no? Y luego el monstruo es como que el ingeniero, ¿no? Pero yo siento que ahí te faltó especificar un poco porque yo no me causó, no fue extraño para mí ver que ver todo lo que el ingeniero hacía, o ver todo lo que el ingeniero hacía, porque hay partes cuando va escalando
que dice que lo están buscando, que lo está buscando la ley y todo eso, y entonces sí como que siento que quizás nada más por comentario te faltó un poco de explicación, porque a mí no me sorprende que sea un monstruo, o sea, no me causa sorpresa. Bueno, de por sí, o sea, creo que en general, y eso es lo que intenté proponer, o sea, el universo que Wilcock postula en sus cuentos ya es algo anómalo, por no decir algo muy específico, ¿no? O sea, es algo extraño. El ingeniero en este caso, como, bueno, tú ya leíste el cuento, entonces sabrás que el ingeniero es un poco arrogante, es una persona intolerante y soberbio, y todo el mundo, él odia a todo el mundo, pero parece que todo el mundo lo odia a él también, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende no es que, o sea, a mí creo que me sorprende el sentido de que se da este giro, como esta vuelta de tuerca. Si bien es cierto que del ingeniero se podría esperar lo peor, quizá, pero ¿en qué momento sucede eso? O sea, cuando él decide arrojar a la chica al hoyo donde están los donguis, lo hace solamente porque la ve llorando. O sea, porque la chica está atemorizada y entonces se queda perpleja y entonces él dice, pues esta es mi oportunidad de deshacerme de ella. Ahí es donde quizá yo puedo vislumbrar que se da el giro. O sea, quizá no es un monstruo como tradicionalmente, lo está juxtaponiendo al monstruo que son los donguis contra un monstruo más humano, más posible. No por eso significa que sea un monstruo per se, pero creo que adquiere ciertas características de lo monstruoso. No sé, tal vez mi interpretación no es cerrada, vaya, y se puede prestar a cualquier otra interpretación, pero tal vez podría ser como en esta posibilidad, o sea, en el momento donde se da el giro. Está muy buena la plática, pero tenemos que concluir esta mesa. Muy buena también la mesa. Los esperamos, por favor, a las 4 a todos para concluir este día. La primera mesa fue sobre mexicana, la segunda sobre literatura argentina. No se pierdan la de las 4, que es entre cruces, entre norte y sur, fantástico mexicano, fantástico argentino, para cerrar el día. Muchas gracias.